Bueno, entonces les decía que vamos a trabajar sobre teoría de distribuciones. Vamos a comenzar por acá porque poco a poco vamos a ir hablando de otras distribuciones, como por ejemplo, las distribuciones condicionales, ¿verdad? Esto es un repaso que debieron haber visto en estadística, ¿verdad? Pero bueno, no sé de qué forma lo pudieron haber abarcado, ¿de acuerdo? Lo cierto es que vamos a comenzar definiendo qué es una variable aleatoria y luego vamos a ver que las podemos clasificar en variables aleatorias discretas, como el caso de las distribuciones de Poisson o binomial, que son muy famosas y ustedes las conocen, o como las distribuciones de variables continuas, ya sea la distribución normal, la exponencial, la chi cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a definir y recordar qué es un espacio muestral, ¿de acuerdo? Vamos a definir primero qué es la variable aleatoria. Pero, bueno, ustedes saben, y lo aprendieron en estadística, repito, que tenemos esta situación acá, ¿verdad? En primer lugar, pues veamos o vamos a considerar un espacio muestral con una medida de probabilidad. Esta medida de probabilidad, ustedes saben que nosotros le llamamos P en probabilidad, no es más que una medida, la medida de un conjunto, ¿de acuerdo? Y X mayúscula es una función real definida sobre elementos del espacio muestral. Entonces a este valor X le vamos a llamar variable aleatoria. Variable aleatoria puede ser un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pueden ser un montón de situaciones que se dan de manera aleatoria, como por ejemplo, alguien puede hacer una medición de coeficiente intelectual y, bueno, podemos tener una media, una medida acerca de estas variables aleatorias. Claro que estas medidas se pueden modelar y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En este libro y, bueno, en el libro en todos los libros en realidad, pero si estamos trabajando con Dobro o con el libro con el libro de Davor o con el libro de Walpole, eh, todas las variables aleatorias se representan con letras mayúsculas y sus elementos se representan con letras minúsculas, sus valores. Por lo tanto, vamos a tener las variables aleatorias discretas, cuyos intervalos es infinito numerable. Bueno, es la longitud, digamos, total, ¿verdad? Pero sí pueden ser valores finitos, pero al fin y al cabo, valores discretos. Recuerden que una variable discreta es una variable que proviene de un proceso de conteo. ¿Qué podemos contar? Bueno, podemos contar pupitres, podemos contar meses, ¿de acuerdo? Todo lo que se puede contar es una variable discreta. Y aleatoria, pues definitivamente tenemos que relacionarlo con la definición. Y en el caso de las variables aleatorias continuas, están definidas sobre espacios muestrales continuos. Estas variables aleatorias continuas, jóvenes, pueden ser, bueno, son variables que provienen de procesos de medición. ¿Y qué se puede medir? Bueno, se puede medir temperatura, se puede medir tiempo, ¿ok? Se puede medir edades, se puede medir el dinero, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con la siguiente diapositiva. Si tenemos una variable aleatoria discreta, entonces podemos definir qué es una distribución, ¿ok? Entonces vamos a decir, si X es una variable aleatoria discreta, la función dada por f de X, donde f de X es la medida de probabilidad cuando la variable aleatoria toma un cierto valor para cada X dentro del intervalo de X, a esto se le llama distribución de probabilidad. Y bueno, de esto viene un teorema. Este teorema lo que nos dice es que una distribución es una función, ¿ok? Una distribución es una función. Eso deben de saberlo. Pero esta función debe tener estas condiciones. Primero, la primera propiedad es la propiedad de no negatividad. Las funciones, las distribuciones son no negativas. Esto quiere decir que puede ser 0 o mayor que 0. Para cada valor dentro de su dominio. Es decir, nosotros podemos definir a X, si es el caso discreto, bueno, pues puede estar 0, 1, 2, etcétera, hasta el infinito. O pueden ser valores enteros, -1, 0 y 1, vaya, por ejemplo. Pero su imagen
la imagen debe ser mayor que o igual a 0. Y número 2, la sumatoria de las imágenes de todos los valores X deben de dar 1. Y esto debe de ser así porque, bueno, porque tenemos un espacio muestral, recordémoslo, ¿no? Esto lo que nos dice es que todos los valores de X pertenecen a la variable aleatoria y estas a su vez están definidas sobre el espacio muestral. Entonces, esas sumatorias de todas estas imágenes nos debe de dar 1. ¿Ok, chicos? Eso nos debe de dar 1. Bien, no me quiero meter en el caso ahora de las distribuciones acumulativas, porque las distribuciones acumulativas, sí, las distribuciones acumulativas las podemos dejar para más adelante. De todas maneras, estas se suelen usar, por ejemplo, en las tablas de distribución normal, ¿verdad? Porque, bueno, pues porque podemos encontrar el área acumulada hasta un cierto valor X y eso lo que nos da son los valores acumulados. No sé si lo recuerdan con la tablita de la distribución normal, ¿no? Bueno, esto es en el caso de la variable discreta, pero también cumple con ciertas propiedades. El primer teorema nos dice que los valores de f de x de la función de distribución de una variable aleatoria x satisface las siguientes condiciones. F de menos infinito es 0 y f del infinito es 1. Recuerden que f es la función acumulativa. Así que se acumula desde 0 y termina hasta un valor cercano a 1 que tiende a 1, ¿de acuerdo? Y número 2, si a es menor que b, entonces f de a es menor que o igual a f de b para cualquier par de números a y b. Esto lo que nos quiere decir es que la distribución acumulativa es una función creciente, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo, que si a es menor que b, entonces f de a es menor que o igual a f de b. Como pueden ver, estas son cuestiones que de repente lo han aprendido y que tienen que ver con cálculo también, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Esto definitivamente está relacionado con el cálculo. Y además, bueno, por cierto, que a las distribuciones, a las distribuciones de variables aleatorias discretas, a estas funciones se les llama funciones de masa de probabilidad, ¿ok? Funciones de masa de probabilidad. Esto en el libro de Dobrov está bien claro, ¿de acuerdo? Así que pueden ir avanzando en la parte del libro de Dobrov. Yo les recomiendo que vayan haciendo algunos resúmenes, ¿verdad? Porque aquí también la siguiente semana pues vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con el libro, ¿no? Bueno, si las funciones de densidad, perdón, si las funciones de variable discreta se les llama funciones de masa de probabilidad, a las funciones de variable continua se les llama funciones de densidad de probabilidad. ¿Y por qué densidad? Bueno, pues porque recuerden ustedes que entre dos enteros consecutivos yo no puedo tener otro entero consecutivo. En cambio, en una distribución de variable continua, yo sí puedo encontrar entre dos valores un valor que esté en medio, ¿de acuerdo? Un valor que esté en medio. Entonces, en este caso, vamos a llamarle función de densidad. En este caso, las áreas bajo la curva dan probabilidades asociadas con los intervalos correspondientes sobre el eje horizontal. Es decir, son funciones continuas, pues, ¿verdad? No como las anteriores, que son masas puntuales, ¿verdad? Son puntos, digamos. Y acá las funciones, o se pueden representar como puntos, y aquí las funciones se pueden representar como las funciones que nosotros aprendimos en matemática 1 o en cálculo 1, ¿no? Así que vamos a definir que una función con valores f de x definida sobre un conjunto de números reales se le llama función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua x, si y solo si la probabilidad de la variable aleatoria. Miren cómo vamos a poder calcular la probabilidad de que una variable aleatoria esté entre dos valores fijos. Esto va a ser igual al área de a hasta b de f de x, donde a es menor que o igual a b. Es decir, al final esta integral nos debe dar un valor menor que 1, ¿de acuerdo? Menor que o igual a 1 y lógicamente mayor que 0. Lógicamente mayor que 0 porque vamos a tener una función, vamos a ver si la puedo dibujar por acá. Permítanme, chicos.
Bueno, no lo puedo dibujar. Bueno, luego lo vamos a ver. Entonces, tenemos esta situación. Este teorema que tenemos aquí nos dice que una variable aleatoria continua, A y B son constantes reales con A menor que o igual a B. Entonces la probabilidad entre estos valores va a ser igual. Miren que aquí en un intervalo cerrado va a ser igual a la probabilidad en un intervalo abierto de un lado y cerrado de otro. Va a ser igual a la probabilidad de abierto de un lado y cerrado del otro, o que los dos sean abiertos. Esto porque es densidad, ¿de acuerdo? Porque las integrales se heredan precisamente de las propiedades de las integrales. Y el siguiente teorema, en el caso de las distribuciones de densidad de probabilidad, noten que este teorema nos dice que una función puede servir como una densidad de probabilidad si cumple las siguientes condiciones. Número 1, la no negatividad. Otra vez, es importante esto, ¿verdad? Que la función sea no negativa para todo x que esté en este intervalo. Y número 2, la integral de menos infinito al infinito de f de x nos debe dar 1. Es decir, la integral de menos infinito al infinito, la integral impropia, nos debe dar 1. Es por eso que se acuerdan que yo les dije que sí necesitamos cálculo en la clase. Bueno, pues porque naturalmente tenemos que calcular este tipo de cosas, ¿no? Y yo sé que en estadística ustedes lo tuvieron que haber visto. Bien. Bueno, teniendo en cuenta estos elementos teóricos, chicos, podemos empezar a hacer algunos ejercicios. Bien, entonces tenemos ahora este ejemplo. Miren, vamos a calcular el valor que debe tener K para el cual esta función que tenemos aquí, una función f de x, pueda servir como una distribución, una función de densidad de probabilidad. Una función de densidad de probabilidad. Y bueno, en segundo lugar, vamos a calcular la probabilidad cuando x esté entre estos valores. Por cierto, cuando estamos hablando de función de densidad de probabilidad, estamos hablando de una función de variable continua. Así que este primer ejemplo es una función o debe de corresponder a la teoría de las funciones de densidad de probabilidad. Bien, vamos a ponerlo así. Vamos a decir así. Solución. Fíjense bien. Vamos a decir así. Número 1, f de x, que es igual a k sobre x al cuadrado más 1, es mayor que o igual a, es mayor que 0, si k es mayor que 0. Para todo x que pertenece al intervalo, bueno, vamos a ponerlo así, que pertenece al intervalo de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, ¿ok? Noten eso, ¿no? Para todo valor x que está en este intervalo. Entonces, tenemos esta situación, ¿de acuerdo? Tenemos esta situación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si este es positivo, noten que x cuadrado más 1 va a ser también positivo, porque x al cuadrado, al ser un número x que esté elevado al cuadrado, va a ser positivo más 1 también. Así que este cociente debe ser positivo si k es positivo. Naturalmente, si k fuera negativo, entonces este valor, toda esta función sería negativa. Entonces no tendría ningún sentido estar trabajando sobre ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, y número 2, la integral de menos infinito al infinito de f de x de dx debe darnos 1, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que del intervalo de menos infinito a 0, la función vale 0. Perdón, a 1, disculpen, a menos 1. La función vale 0. ¿Sí, dígame? No, menos 1. Sí, más la integral de menos 1 a 1. De menos 1 a 1 la función vale k sobre x al cuadrado más 1 de dx. Más la integral de 1 al infinito. Esto vale 0 de dx. Entonces, esto vale 0. Esta área también es 0.
¿verdad? Y esto va a ser igual, bueno, esta acá la puedo sacar fuera. Intervalo de menos 1 a 1, de d de x sobre x al cuadrado más 1. Y esto es igual a k por tangente inversa de x. Y si lo evaluamos de menos 1 a 1, entonces lo que vamos a tener va a ser igual. Bueno, por cierto, que esto debe de darnos 1, ¿verdad? Porque si yo quiero que me sirva como una función de densidad de probabilidad, yo tengo que igualar toda esta integral. ¿Ven? Todo esto debe de darnos 1. Entonces vamos a tener, recuerden que la integral de esto es tangente inversa, y vamos a tener k por tangente inversa de 1 menos tangente inversa de menos 1. Y esto es igual a 1. Pero esto es igual a k por pi cuartos menos pi cuartos. Y esto es igual a 1. Es decir, que k por, bueno, esto sería igual a pi medios, debe ser igual a 1. O sea que k debe ser igual a 2 sobre pi. O sea que para que esta función me sirva como una función de densidad de probabilidad, la única manera que esa integral impropia nos dé 1 es que k sea igual a 2 sobre pi. ¿Ok? Jóvenes, ¿qué les parece? Bien. Ok, entonces el inciso B nos pide que calculemos la probabilidad que esto esté entre 0.5 menor que x y menor que 0.3. Ok, nosotros sabemos que dentro de este intervalo la variable aleatoria vale esto que tenemos aquí. Así que si calculamos esto va a ser igual, por la definición anterior, va a ser igual a la integral de 0.5 negativo a 0.3 de k. ¿Quién es k, chicos? Dijimos 2 sobre pi. ¿De quién? De x al cuadrado más 1. Todo por d de x. Así que esto va a ser igual a 2 sobre pi por la tangente inversa de x evaluado desde negativo 0.5 a, bueno, sí, hasta 0.3. Ok, entonces esto es igual a 2 sobre pi multiplicado por tangente inversa de 0.3 menos tangente inversa de 0.5. ¿Y esto cuánto nos da, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna calculadora? Lo pueden hacer en una calculadora si la tienen ahora mismo. Entonces, el valor es 0.481. Bueno, una vez teniendo esto, ustedes pueden probar a hacer los ejercicios que están propuestos en el libro de Walpole, por ejemplo, en el capítulo 3. ¿Verdad? Yo les voy a mandar un correo donde les voy a decir qué ejercicios les sugiero que resuelvan para que estos para que ustedes vayan haciéndolos poco a poco, ¿no? Y no de golpe. Bien. Número 2, entonces. Calcule el valor de C para el cual eh, f de x sea igual a c por x al cuadrado para los valores x que están acá de 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Inciso A. Inciso B. Calcule la probabilidad cuando la variable aleatoria sea igual a 3. Vamos a ver qué tal, pues. La solución. Esta es una distribución, jóvenes,
de variable, esta es una distribución de variable discreta. ¿Ok? Esta es una distribución de variable discreta. Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque los valores de X son valores enteros, ¿no? O sea que esto lo que tengo aquí es una función de densidad, perdón, de masa de probabilidad. Ok, entonces para la solución. La sumatoria, primero, por cierto, hay que decirlo, ¿verdad? Número 1, f de x igual a c por x al cuadrado. Esto es mayor que o igual a 0. Vean. ¿Por qué? Porque si x es 0, entonces esta función va a valer 0. C debe ser positiva, ¿verdad? Por tanto, vamos a decir así, C debe ser positiva. ¿Por qué? Porque este número x al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? Para cualquier valor x, ya sea positivo o negativo. Pero como sabemos que todos estos valores son positivos, entonces esta va a ser positiva. Bueno, no negativa, mejor dicho. Y C debe ser positiva. Entonces, esto por un lado. Entonces, fíjense bien que la sumatoria, esto por un lado, número 2, la sumatoria desde x igual a 1, perdón, de x igual a 0 hasta 4 de la función cx al cuadrado, esto nos debe dar 1, ¿cierto? Así que c, como es una constante, yo la puedo sacar fuera. Y por propiedades de las series, esto se puede escribir como la suma de x igual a 0 hasta 4 de x al cuadrado igual a 1. Esto entonces es igual a c por 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos debe de dar 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener C1 más 4 más 9 más 16. Y esto nos debe dar 1. Entonces esto es 1 y 4, 5. Y 9, 14. Y esto 30, ¿cierto? A ver, no, si hay algo malo me lo pueden decir. Significa entonces que C es igual a 1 sobre 30. Ok, ya tenemos el valor de C. El valor de C. Entonces, bueno, este es el inciso A, ¿no? Esta es la solución del inciso A. Para el inciso B, fácil, ¿no? Porque simplemente nos están pidiendo la probabilidad cuando la variable aleatoria vale 3. Esto va a ser igual a f de 3. Pero ya sabemos nosotros que C es 1 sobre 30. Y que esto va a ser igual a 3 al cuadrado. O sea que esto va a ser igual a 9 entre 30. O sea que esto va a ser igual, bueno, 9 sobre 30, ¿cierto? Esto, si le saco tercera, va a ser 3 sobre 10. Así que este es el valor de probabilidad cuando la función P vale 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta que puedan hacer? Todo claro. Todo claro. ¿Ok? Bueno, pues entonces tenemos este ejemplo, jóvenes, donde nos habla del número de horas medidas en unidades de 100 horas. O sea que cada unidad representa 100 horas. Que una familia utiliza una aspiradora en un periodo de un año, ¿verdad? Es una variable aleatoria continua, el tiempo, ¿de acuerdo? Que tiene la siguiente función de densidad. Esta es la función de densidad, ¿verdad? Es una función definida por tramos, ¿no? Es x si x es menor que 1, es 2 menos x si x está entre estos valores. En sí lo que tenemos es una función triangular, ¿no? Sí, es una función así, viene, crece y luego viene y decrece, ¿no? Se forma un triángulo, ¿no? Crece, repito, y decrece. Más o menos así.
Cuando X esté entre 0 y 1, bueno, miren, lo voy a dibujar un poquito aquí, ¿va? Para que se vea un poco. Lo tenemos acá. La función va a crecer 1 linealmente, ¿verdad? Hasta 1. Y cuando X vale 1, en la otra función va a bajar hasta acá. ¿Lo ves? Y acá, pues, tenemos esto, ¿no? Así que el área bajo la curva es esto. ¿Verdad? Es ese triángulo, ¿verdad? Así que la función es ese triángulo. Bueno, nos están preguntando entonces, calcule la probabilidad de que en un periodo de un año una familia utilice la aspiradora menos de 120 horas. Ok, entonces menos de 120 horas sería la probabilidad que la variable aleatoria mida menos de 1.2. Esto va a ser igual entonces al integral desde menos infinito hasta 1.2. ¿De quién? Bueno, de la función. Pero sabemos nosotros que de 0, bueno, de menos infinito a 0, la función vale 0, ¿de acuerdo? Más de 0 a 1, la función vale x. Pero nosotros vamos a llegar hasta 1.2, o sea que de 1 a 1.2, la función vale 2 menos x. Así que, bueno, pasamos acá. Esto nos va a quedar x al cuadrado entre 2, evaluado de 0 a 1, más, al integrar esto nos va a quedar 2x menos x al cuadrado entre 2, evaluado de 1 a 1.2. Entonces, esto al evaluarlo en 1 nos va a quedar un medio. 0 más, al evaluarlo acá nos va a quedar 2 por 1.1 es 2.4. 2 por 1.2, perdón, es 2.4. Menos, bueno, voy a poner acá 1.2 al cuadrado dividido entre 2 menos 2 por 1 es 2 menos 1 medio. Entonces esto va a ser igual a 1 medio más 2.4. Bueno, no sé si alguien me puede ayudar con la calculadora aquí. Cero punto 68. 0.68. 68. Muy bien. 0.68, entonces es el valor del integral. Que bueno, que al final lo que representa es la probabilidad, ¿cierto? Así que eso me dice que está bien. Bien, ¿qué les parece, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Dígame. Todo claro. Todo claro. Bueno, una vez teniendo esto, jóvenes, yo les voy a recomendar entonces una lista de ejercicios para que ustedes vayan avanzando en el libro, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que la próxima reunión sí va a ser el miércoles y el viernes. ¿Les parece? Entonces nos vamos a quedar acá y nos vemos la otra semana.